120 años era la edad que tenía Moisés cuando él compone y entona este canto. 120 años de vida son con los que ya contaba este varón de Dios, este profeta del Señor. 80 años habían transcurrido ya desde aquella ocasión en la que este hombre Moisés salió huyendo de la tierra de Egipto como un fugitivo. Y 40 años habían transcurrido ya desde su regreso a aquella tierra de Egipto y su salida ya no como un fugitivo, sino como el libertador del pueblo de Israel. 120 años en los que este hombre, Moisés, había aprendido mucho acerca del Dios de sus padres, el Dios vivo y verdadero. Podríamos decir que Moisés, al reflexionar en su vida y en las diferentes circunstancias que tuvo que atravesar a lo largo de ella, podría meditar en la gloria de este Dios, en la grandeza de este Dios, en el carácter de este Dios. Piensen por un momento, hermanos, la forma en la que él podría atesorar ese momento en el que, siendo un bebé, fue puesto a salvo en medio de una gran matanza, en una pequeña arquilla, calafateada con brea, contemplando desde esa perspectiva y de esa manera la soberanía de este Dios. Y no solo la soberanía, pero el dominio que este Dios ejerce sobre cada una de las circunstancias que acontecen en nuestra existencia. Moisés había aprendido a reconocer la trascendencia de este Dios, pero también su inmanencia. Había aprendido a reconocer que este Dios no solamente es un Dios diferente, santo, pero es un Dios que es cercano a su creación y a cada una de sus criaturas. Cuando él moró en el desierto, pudo también conocer a este Dios cuando se le reveló a través de aquella zarza ardiente. En aquella ocasión Dios le revela su nombre, el nombre del pacto, Yahweh, el que era, el que es y el que será. Y cuando él, instruido por este Dios, regresa a Egipto, no solamente pudo contemplar y conocer el nombre de este Dios, pero aún pudo ser testigo de que verdaderamente este Dios hace honor a su nombre. Porque su nombre es Yahweh, implica que nuestro Creador, que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es un Dios fiel. Es un Dios que cumple con sus promesas. Es un Dios que es poderoso aún para llevar a cabo el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas. De manera, hermanos, que todo este conocimiento experiencial que adquirió este varón, Moisés, es ahora transmitido en este precioso canto que hemos leído el día de hoy. Moisés refleja el conocimiento experiencial que adquirió a lo largo de sus 120 años en la composición de este precioso canto. Es cierto, es un canto en un sentido trágico. ¿Por qué podemos decir que es un canto trágico? Porque aunque nos revela la gloria de Dios, al mismo tiempo nos revela la iniquidad y el pecado del hombre, la iniquidad y el pecado de su pueblo. La gloria de Dios resalta y resplandece al ser contrastada con la maldad del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que podemos ver entonces? Vemos por una parte en este capítulo 32 del libro de Deuteronomio la gloria de este Dios y por otra parte la vanagloria de los hombres. Moisés comienza apelando a los cielos y a la tierra, poniéndolos como testigo, porque este no solamente es un canto común y corriente, pero es un canto del pacto. Moisés llama a los cielos, llama a la tierra y los declara testigos de lo que está a punto de declarar por medio de este canto, de este himno o salmo, como usted quiera llamarlo. Versículo 1, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Y una vez que ha hecho esto, en el versículo número 3 claramente expresa, porque el nombre de Jehová, Yahweh, proclamaré. Y Moisés se dispone a revelar y a hablar acerca de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? La gloria de Dios es su carácter revelado, su esencia, su ser, su naturaleza, todo cuanto Él nos ha permitido conocer acerca de sí mismo, nos transmite el conocimiento de esta su gloria, su grandeza, su majestad, su señorío. Y esto es lo que Moisés comienza a redactar. Versículos 3 al 14, podemos ver la descripción de esta gloria por parte de Moisés. Moisés llama a este Dios roca, la roca. ¿Qué es lo que quería transmitir Moisés cuando se refiere al Creador como la roca? Él quería que el pueblo entendiera que este Dios es inconmovible, que este Dios es poderoso, que este Dios es firme, que este Dios es estable, que este es el Dios digno de toda nuestra confianza. Roca. Y continúa diciendo que sus obras son perfectas, versículo número 4. No hay error en este Dios. No hay margen de error en todo cuanto este Dios lleva a cabo, en todo cuanto Él obra, en todas sus acciones, en todos sus actos. No podemos pensar que Él pueda cometer error o equivocación alguna. Él habla de este Dios como un Dios justo, incorruptible. Este es el carácter del Dios al que venimos a adorar el día de hoy, hermanos. Es un Dios, además, dice Moisés, fiel, fiel. Él cumple con todo cuanto promete. Y oh, cuán glorioso es este atributo de nuestro Dios, pero cuán terrible es al mismo tiempo para los pecadores. Glorioso para todo creyente porque Él cumplirá con las promesas de salvación que en Cristo nos ha dado. Pero terrible porque Él cumplirá con llevar a cabo juicio sobre todo aquel que rehúsa reconocerle a su Hijo como el Salvador de sus almas. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Un Dios al que describe Moisés como un padre, con diferentes ilustraciones que utiliza, como la de esa águila que toma a sus polluelos y los lleva sobre sus alas con ese paternal cuidado. Se refiere a este Dios como un Dios que provee para los suyos, como un Dios que protege a los suyos, cuando habla de cómo es que guarda a su pueblo como la niña de su propio ojo en el versículo número 10. Me pregunto, en esta hora, ¿conoces tú a este Dios? ¿Conoces como Moisés experiencialmente a este Dios? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Conoce usted a este Dios de manera experiencial? Todo esto que Moisés describe acerca de este Dios, ¿usted puede reconocerlo? ¿Es este el Dios al que usted viene a adorar semana tras semana? Lo lamentable de todo esto, hermanos, es que Moisés, además de exaltar la gloria de nuestro Creador, comienza a hablar de la lamentable apostasía del pueblo que Dios había escogido en su soberanía. Versículos 15 al 18, Moisés describe la apostasía de este pueblo. Observe cómo dice ahí, pero engordó Jesurún, Yesurún, en el hebreo, que significa uno que es íntegro, hablando de alguna manera sarcástica en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Engordó Jesurún, el pueblo de Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y es aquí donde comienza lo trágico, hermanos, de este canto. Y menospreció la roca de su salvación. Versículo 16, lo provocaron a ira con abominaciones. Versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. La apostasía del pueblo. De hecho, en el versículo número 5, donde leemos, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa.
Hay dificultades en cuanto a la traducción que ofrece ese texto y otras traducciones alternas lo leen de otra manera. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? El pueblo que Dios había rescatado, el pueblo al que Dios se le había revelado, el pueblo al que se le había manifestado, de pronto le abandona, le vuelve la espalda, se vuelve en contra suya, comienza a postrarse detrás de falsos dioses, ídolos vanos, adorando a demonios de esta manera. El Dios al que había rescatado, el pueblo al que había rescatado, este pueblo se aparta y menosprecia a aquel que es la roca de la salvación. ¿Qué nos enseña en este punto el canto, hermanos? El apóstol Pablo lo resume en pocas palabras. El que cree estar firme, mire que no caiga. Es algo que hemos estado estudiando en el libro de Judas. Y que aunque el día de hoy no estudiaremos ese libro, sino que veremos otro texto del Evangelio según Lucas, encontramos allí, amados hermanos, que hay un camino que todos los apóstatas han recorrido. Las huellas de sus pisadas han quedado profundamente marcadas para que cada uno de nosotros seamos capaces de observarlas y seamos apercibidos y nos apartemos de tal camino. La apostasía comienza con la murmuración, según Judas, versículo 16. La apostasía continúa con las quejas en contra del pueblo de Dios y en contra del Dios de este pueblo. La apostasía nos lleva a tratar de conducirnos conforme a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de nuestro propio Creador. Si usted, amado hermano, si usted, amada hermana, se encuentra poniendo sus pies en esas huellas, se ha advertido en estos momentos, porque ese es el camino que conduce a la apostasía. Si usted se encuentra en estos momentos con murmuración en su corazón, con quejas en su corazón, buscando hacer su propia voluntad y no la de su Creador, se ha advertido en esta mañana de que esas son las huellas que han dejado claramente marcadas todos los apóstatas a lo largo de la historia de la redención. ¿Y cuál es la respuesta que Dios da a este estado de apostasía del pueblo a quien tanto amor y misericordia y gracia le había manifestado? Juicio. Juicio. Versículo 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira. Versículo número 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Y yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Y entonces vienen los castigos que en Deuteronomio 28 ya se habían anunciado de antemano si el pueblo rompiese o quebrantase el pacto. Versículo 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. El juicio de Dios no se hace esperar cuando el pueblo apostata o se aparta. Y esto es lo que esperaría el pueblo de Israel de caer en este estado de apostasía, de quebrantar el pacto en el que estaba entrando con Dios. Oh hermanos, Dios prometía una gran cantidad de gloriosas bendiciones a su pueblo si éste era obediente, pero en contraste advertía el juicio que vendría sobre ellos si quebrantaban su pacto, si quebrantaban el pacto. Pero esto es lo glorioso, hermanos, de nuestro Creador. Esto es lo glorioso del Dios vivo y verdadero, que aun cuando Él determina establecer juicio, como dice el versículo 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Aun cuando este Dios promete que habrá un juicio, es en medio de este juicio que Él provee salvación, manifestando de esta manera su gloriosa y abundante gracia para con pecadores indignos como nosotros. Porque observe lo que dice el versículo número 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo.
los provocaré a ira con una nación insensata. Y ahí la gracia de Dios que se comienza a manifestar en medio de la apostasía y del pecado del pueblo al que se reveló en primera instancia. Dios promete que Él obraría y traería y ampliaría su pacto y su salvación para con un pueblo que originalmente no era considerado su pueblo, los gentiles. He ahí nosotros, hermanos, he ahí usted y he ahí yo. He ahí cada uno de nosotros, pudiendo contemplar la gracia de Dios en medio del establecimiento de sus juicios, en medio del establecimiento del castigo y de la disciplina. Dios revela al mismo tiempo gracia y misericordia. Este es el Dios que venimos a alabar y adorar, hermanos. Este es el Dios que se revela a sí mismo por medio de su palabra. Versículo 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Oh, amados hermanos, este es el Dios que usted y yo venimos a alabar y a exaltar en esta mañana y cada domingo que el Señor nos concede el privilegio de poder hacerlo. El Dios que muestra gracia aún en medio de sus juicios. Y observe cómo termina el versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Hará expiación por la tierra de su pueblo. En última instancia, en medio de este juicio claramente determinado de parte de Dios, Él promete que en su gracia y por su misericordia, no porque el pueblo lo merezca, no porque el hombre sea digno, pero porque Él ha querido revelarse a sí mismo de esa manera, Él hará expiación por la tierra de su pueblo. Él traerá salvación en medio de nosotros. Es lo que Él está prometiendo. A pesar de su iniquidad, pueblo de Israel, yo manifestaré salvación. Y aquí, hermanos, que nosotros somos parte de esa salvación que Dios está revelando. Dios, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, es un Dios fiel. Y la expiación está manifestándose en medio de las naciones. Desde un principio Dios se había propuesto extender esta gracia y esta misericordia hacia todas las naciones, de toda tribu y de toda lengua. Dios revela su misterio en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, manifiesta que esta salvación desde un principio había sido establecida. Porque no todo israelita era verdadero israelita, sino todo aquel que tenía fe genuina, fe verdadera en el Dios vivo, en el Mesías que Dios estaba prometiendo enviar. Este era el verdadero israelita. Y hoy, en el Nuevo Pacto, nosotros podemos contemplar exactamente lo mismo. La salvación es por medio de Cristo, quien es la verdadera roca que estaba siendo revelada a través de este pasaje por primera ocasión. Y que los salmistas continuamente hicieron alusión a Él. Y que el propio apóstol Pablo declaró que este Cristo es la verdadera roca de la salvación. La roca que estaba ya en medio del pueblo de Israel. Y la roca en la que usted y yo podemos encontrar vida por medio de su propia muerte. Y esto es algo que entendió Moisés, hermanos. Y déjeme concluir con esto. Porque en este capítulo ocurre algo. A pesar de que Moisés fue este gran hombre, es descrito como un hombre manso, como un hombre sumiso y obediente a la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos revela que este hombre no pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida en el antiguo pacto. Dios ejerció una disciplina contra Moisés por causa de su desobediencia en Meriba de Cades. Pero ¿de qué o qué nos enseñaba esta situación? Esto nos enseña, hermanos, que el cumplimiento de las promesas del Señor aún no llegaba a su plenitud. Aunque Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel, no era en última instancia el verdadero libertador del pueblo de Dios. Moisés fue incapaz de introducir al pueblo a la tierra prometida, porque tendrían que esperar a uno que sí es capaz de introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y este es Jesús, hermanos. Este es el Cristo. Este es el perfecto libertador que no falla.
Este es el perfecto libertador que nos introducirá a todos y a cada uno de sus escogidos a la tierra de Canaán celestial, al lugar en donde finalmente podremos cantar, como dice Apocalipsis 19, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este Cristo es el verdadero Moisés. Este Cristo es aquel que verdaderamente va a introducir a su pueblo a la heredad prometida. Canaán, la Canaán física no era más que un tipo de la verdadera Canaán que nos aguarda a todos y a cada uno de nosotros. Y amado hermano, usted y yo el día de hoy podemos alabar y adorar a nuestro Creador como un anticipo de lo que nos depara en esa Canaán celestial. Vengamos con gozo y alegría para alabar y glorificar a el verdadero Moisés, a quien no falló y quien no fallará. Porque tarde o temprano usted y yo podremos estar allí, frente a frente, contemplando su rostro, libres de pecado, libres de inmundicia, para adorarle y hacerlo en espíritu y en verdad. Oh, amados hermanos, que el día de hoy podamos hacerlo con nuestras mentes conscientes de esta realidad eterna que nos depara. Sigamos alabando a nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdadera roca y nuestro verdadero libertador en esta mañana, hermanos. Amén.